A continuación van a ver correr un análisis clúster en R. Después de instalar el R, les va a aparecer esta consola y van a instalar el R Commander y el Factor Miner. Aquí nos ofrece varios servidores desde donde se puede descargar. Por lo general funciona bien y nos va a ofrecer todos los posibles paquetes que se pueden descargar. Buscamos en esta lista R Commander y el Factor Miner. Yo no lo voy a instalar porque ya está en este equipo. Entonces lo que voy a hacer es cargarlos. La instalación se hace una sola vez, pero siempre que los queremos usar debemos cargarlos. Entonces aquí nos va a aparecer en esta ventana todo lo que tenemos instalado. Aparece, por ejemplo, el R Commander, así, igualito aparece como cuando se va a instalar. Le damos OK. Se demora unos segunditos en abrir la ventana. El R Commander es una interfaz gráfica muy fácil de usar. Es esta. Y aquí vemos todas las pestañas que tiene y no está el Factor Miner. Entonces vamos a proceder a cargar el Factor Miner. Aquí está. El Factor Miner es un plugin del R Commander. Eso quiere decir que al cargarlo nos va a aparecer como una pestaña. Aquí está. Factor Miner es una pestaña de R Commander. Ahora vamos a proceder a cargar los datos. Antes de cargar los datos, tenemos que conocer la base de datos que vamos a cargar. Lo que vamos a correr es el PCA, análisis de componentes principales, con la primera tabla, que son nada más 20 estudiantes y 5 materias. Al abrir este archivo CBS, vemos que los campos están separados con punto y coma y que el símbolo decimal de las calificaciones es el punto. Es importante tener esa información para cargar correctamente los datos. Entonces, los datos los podemos cargar de muchas formas en este paquete de R Commander. Vamos a usar esta: importar datos desde un archivo de texto. Le voy a dar el nombre que yo quiera, lo voy a llamar cal, porque son unas calificaciones. Ya sabemos que es desde un archivo local y que el separador de campos es el punto y coma, entonces debemos cambiar acá. También sabemos que el símbolo decimal es el punto. Esta opción la dejamos como está, vamos a aceptar y vamos a cargar este paquete, que es el análisis de componentes principales con 20 estudiantes. Ya tenemos los datos cargados, pero tenemos un problema. De este botón podemos visualizar la base de datos. En esta tabla, los estudiantes aparecen como datos. Hay que cambiar eso, porque necesitamos que los estudiantes no sean datos, sino encabezados de fila. Hay una diferencia bastante grande en los informes que genera. Entonces, donde dice editar conjunto de datos, nos va a aparecer esta tabla y lo que voy a hacer es simplemente eliminar esta columna. Eso es todo. Ya si lo volvemos a visualizar, vemos que nos aparecen los nombres de los estudiantes como encabezados de las filas. Ya no son datos propiamente. Bueno, ya cargados todos los datos de la forma correcta, vamos a buscar aquí en el Factor Miner el análisis de componentes principales y vamos a escoger los informes que queremos ver y las gráficas que queremos ver. Las voy a chulear todas. Este botón es simplemente para cambiar la presentación de las gráficas. Acá podemos escoger cantidad de clúster y otros gráficos que queremos que genere. Y al darle a aceptar, vamos a ver cómo nos genera todos los gráficos de una sola vez. Estos son los mismos que hay en el artículo: el mapa factorial de variables, el mapa factorial de individuos. Este básicamente es el mismo, pero ya está clasificado por clústeres y un clúster de cada color. Nos está diciendo cuánto aporta cada una de las dos dimensiones: el 53,7, el 35,8. Nos está sacando el dendrograma 3D y nos está sacando el dendrograma 2D. Fíjense que este dendrograma sería como una vista frontal de este de 3D y que este mapa factorial sería como una vista superior
este endograma en 3 dimensiones. Eso está explicado en el artículo y vamos a ver los informes. Aquí en la interfaz del Recomander vemos muchos informes. Algunos necesitan pues, de conocimiento muy avanzado de estadística, pero los principales los mencioné en el artículo. Aquí está la clasificación, a qué clúster pertenece cada uno de los individuos. Aquí vemos, por ejemplo, el análisis de cada clúster. Veamos, por ejemplo, el de clúster 1 tiene un promedio en deportes muy por encima del promedio del resto del grupo. Este es el promedio del grupo completo. Este es el promedio de los estudiantes de este clúster en la materia de deportes. Vemos cómo está por encima, mientras que las otras materias están muy por debajo del promedio del grupo. También muestra la desviación estándar del clúster y la desviación estándar de todo el grupo. Eso para todos los clústeres. Por ejemplo, en el clúster 2, informática y estadística están por encima del promedio. En el clúster 3, lectura y matemáticas son los que están por encima del promedio y ahí vamos creando los perfiles. Claro que hay mucha información, pues que se necesitaría pues, más conocimientos de estadística para poderlos entender, pero es importante este otro de acá, que también está en el artículo. El de IG en valores nos está diciendo cuánta varianza aporta cada una de las componentes y nos está diciendo la varianza acumulada también. Entonces, por ejemplo, la dimensión 1 tiene este valor de varianza. Este sería la varianza en porcentaje sobre el total de toda la dispersión de los datos. Y el tercero sería el acumulado. O sea que entre las dos primeras dimensiones se explica el 89,6% de la varianza. Entre las tres primeras dimensiones, el 95% de la varianza. Bueno, ya esos informes pues, están explicados en el artículo. Son simplemente las relaciones que existen entre los individuos y las diferentes dimensiones, y más abajo la relación que hay entre las variables y las dimensiones. Así se van correlacionando. Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a correr un ejemplo con variables cualitativas. Voy a eliminar de acá todas las gráficas. Y vamos a correr en el Recomander con el Factor Miner. Vamos a buscar. Podría ser el CA, pero esta herramienta también corre el CA. Que les voy a mostrar de una vez, porque es muy interesante. Fíjense que está mostrando aquí las variables que son las materias porque son cualitativas. No está mostrando nada en variables. Estas son cuantitativas y estas son cualitativas. Si lo hiciera así, me correría el mismo PCA. Si fueran variables cualitativas, me correría un análisis de correspondencia. Entonces vamos a cambiar los datos. Llamémoslo es, eh, también está con punto y coma. Y vamos a correr, por ejemplo, que es de categórica, es un análisis de correspondencia, que es la tabla que ya tiene 3 variables en el artículo. Pasa lo mismo que nos están mostrando los nombres de los estudiantes como si fueran datos. Entonces vamos a editarlo, eliminamos la primera columna, verificamos acá que los nombres en este momento ya sean encabezados de fila. Y tenemos 3 variables cualitativas, aquí no hay números. Lo que hace el computador para poder calcular las distancias entre individuos es que estas variables que tienen categoría las transforma. Cada categoría la convierte en una variable dicotómica y así puede calcular las distancias entre individuos. Entonces, vamos a correr esta herramienta que dice que maneja datos mixtos y fijémonos cómo aquí ya carga únicamente al lado derecho, que son variables cualitativas. Si yo lo corro así, sin variables cuantitativas, me va a correr exactamente el mismo análisis de correspondencias. Entonces,
Vamos a pedirle que nos genere todos los informes y que nos genere todos los gráficos. Aquí nos está diciendo que podríamos sacar hasta 10 clústeres. Bueno, yo lo voy a poner hasta 4. Así ya les explico por qué, porque me hubiera generado muchos clústeres de esa forma. Le damos a aceptar. Los informes son básicamente los mismos que vimos ahora en el PCA. Aquí está el deporte que practican, fútbol, atletismo, natación, está los lugares, Medellín, Envigado, Sabaneta. Vemos cómo algunos estudiantes se identifican muy bien con estas dos categorías, fútbol y Medellín. Otros estudiantes se identifican muy bien con atletismo y Envigado, pero estos están acá porque hay una variable que los atrae hacia arriba y otra variable que los atrae hacia abajo. Puede que alguna que practica natación esté viviendo en Envigado y otra que practique atletismo esté viviendo en Sabaneta. Bueno, el gráfico de variables, aquí ya es el mismo, pero con los clústeres ya por colores. Aquí sacó 4 clústeres, el mismo dendrograma tridimensional y el dendrograma en 2 dimensiones. Esto está explicado, pues, cómo se interpreta cada uno de esos gráficos en el artículo. Y aquí podemos ver los informes, la clasificación que hace de cada uno de los individuos. Fíjense que aquí ya no está hablando del promedio, sino de la moda en el clúster 1. Este 100%, como se explicó en el artículo, deportes igual fútbol, quiere decir que hay dos condiciones que están cumpliendo. Primero, que todos los individuos de este clúster practican fútbol. Y segundo, que es el único clúster que tiene futbolistas. Por eso está sacando el 100%, porque todos los individuos son de ese clúster y además es exclusivo de ese clúster. En cambio, sexo, por ejemplo, sacan 62,5, a pesar de que todos los integrantes de este clúster son del sexo masculino, resulta que hay del sexo masculino en los otros clústeres. Entonces, por eso pierde un poco de valor. Por aquí también debe estar el informe, los valores. Aquí está. Este lo saca ya no por filas, sino por columnas. Cada componente cuánto va aportando. Entonces, las 3 primeras componentes explican el 85% de la varianza, las primeras 4 el 95%. Aquí tenemos cuánto le aporta cada individuo a cada componente y cuánto le aporta cada categoría a la componente. Recuerden que en las variables categóricas, las categorías terminan convirtiéndose en variables dicotómicas para poder calcular esa distancia entre individuos. Por eso es que aquí aparecen las categorías y no las variables. Bueno, yo creo que ya con esto se pueden defender para correr las dos herramientas en el paquete de R.